Muchísimas gracias, Pilar. Bueno, y a todas las que estáis hoy aquí conectadas, qué pena no poder estar presencialmente, pero bueno, vamos a dejar de quejarnos y qué oportunidad de también poder estar muchas personas que a lo mejor hoy no podríamos estar. Entonces, bueno, pues hacemos este impasse en nuestro trabajo de 11 a 1 y bueno, pues los medios Zoom nos permite hoy que el Instituto Aragonés de Fomento pues me haya invitado. Yo soy una trabajadora de la Universidad de Santiago y encantada de compartir. Cuando estaba preparando este curso informativo, formativo, estaba notando muchas cosas porque creo que este formato se presta a que aprendamos conjuntamente. Entonces yo os voy a ir volcando información, incluso alguna un poco provocativa, de mi aprendizaje, del recorrido entre personal y profesional que he hecho en estos, bueno, desde el año 2006 que montamos ese programa de emprendimiento femenino en la Universidad de Santiago que Pilar también introducía. Pues claro, yo vengo del área empresarial, es decir, que he estudiado económicas, me he formado en temas de comercio exterior, pero claro, por el camino, en el apoyo al emprendimiento, pues me he encontrado los temas de género. Y claro, este camino que yo he hecho, pues me gusta compartirlo y me gusta ir aprendiendo, que no es un camino recto como pasa ahora en estos tiempos. Y para eso las mujeres estamos bastante especializadas de ir reinventándonos, e ir aprendiendo cada día y bueno, pues ser más resistentes a los cambios. Yo decir que ahora ya son tiempos de árboles flexibles. Estoy en mi casa porque si estuviese en la oficina tendría que estar con una mascarilla porque comparto el despacho con otras personas y bueno, incluso con las ventanas abiertas y me volaría el pelo y aquí en casa pues es la oportunidad de también que me podáis poner cara y a lo mejor no somos las que éramos el año pasado que estuve con vosotras, pero bueno, aquí estamos y estamos con ilusión y también pues reaprendiendo y ya, como os decía, ya somos árboles flexibles y no aquellos árboles rígidos y fuertes que éramos tan hermosos, pero claro, si viene un vendaval a lo mejor quebramos. Ha tocado cambiar a este otro tipo de arbusto. Bueno, y a ver si soy capaz de compartir pantalla y hacer la presentación, porque sí, claro, si tenemos que estar 2 horas viendo mi cara, puede ser casi un drama. Entonces yo he hecho unas presentaciones y espero que sí, que si alguien me dice si las ve, sí, ¿verdad? La voy a poner en... Se ve perfectamente. Pantalla completa. A ver qué pasa. Ahora, yo creo... Vamos bien, ¿verdad, Pilar? Bueno, pues lo primero de todo, poner aquí la marca Innovatia 8.3, darle las gracias al Instituto Aragonés de Fomento y al Instituto Aragonés de la Mujer, pues por haberme hoy invitado aquí. Deciros que el Instituto, por ejemplo, de la Mujer y para Igualdad de Oportunidades, con el cual colaboramos con este programa, a partir de hoy pasará a llamarse Instituto de las Mujeres. Acaban de anunciar el cambio de nombre. Bueno, ya, entonces, bueno, pues también lo hago yo aquí un poco en primicia. Bueno, yo trabajo con el Instituto de la Mujer en esta marca, Innovatia 8.3, que es por donde he querido empezar hoy en presentación. Innovatia significa innovación, tecnología en femenino y 8.3 es el 8 de marzo. Y es un poco empezar por el final, porque ya no es el año 2006 donde creamos en la Universidad de Santiago el programa Women Emprende, sino que hemos llegado a que hay que trabajar con perspectiva de género cuando se crean empresas de hombres, de mujeres. Es decir, la perspectiva de género ya es un asunto que nos afecta a toda la sociedad y a toda aquella estructura de apoyo a la creación de empresas y consecuentemente a todas las que emprendéis y tenéis vuestra propia empresa. Entonces he querido poner este primer pantallazo con los logos del Instituto de la Mujer, porque si hemos llegado a la Universidad de Santiago, hemos llegado hasta aquí a tener Innovatia, pues también ha sido gracias al Instituto de las Mujeres, que se llama ahora. Entonces, yo voy a hacer 3 bloques de presentación. Como decía Pilar, podéis interrumpirme, claro, porque si no también se puede hacer esto un poquito pesado y que sea un poco interactivo y yo también que aprenda de vosotras y que a lo mejor estoy equivocada en lo que digo y por supuesto que acepto el guante que me lancéis. En este primer bloque voy a hablar de Innovatia 8.3, es decir, de dónde trabajo yo y qué hago y qué hace la universidad metida en estos quehaceres.
no le llega bien a la universidad dedicarse a la docencia y sobre todo en este momento a la investigación, que tenemos ahí la mirada puesta a ver si tenemos una vacuna. Es decir, que aparte de dar clase, y ya bastante tenemos con dar clase en este momento, si presencial, virtual, aparte tenemos que dedicarnos a la investigación porque se espera resultados de investigación, como acabo de poner este ejemplo y otros muchos, que la vida sigue. Yo me dedico a la parte de transferencia, la tercera misión. Entonces, lo primero es contextualizar dónde estamos, qué hacemos en la universidad, este objetivo, y después hablar un poco de la universidad, que es la casa, el lugar del saber, ¿no? Donde se genera el conocimiento, pero qué personas, quiénes trabajamos en la universidad, eso de cuántas somos, dónde estamos, es importante contarlo. Ya lo decían las feministas de los años 70, contemos el conteo, pues a veces parece que no avanzamos nada, que siempre vamos dando pasos para adelante y para atrás. Sesgos de género, me gustaría hablar con vosotras de los sesgos de género que hay en el mundo empresarial, pero también en la universidad, y cómo esto repercute en el emprendimiento, en las empresas que creamos en las universidades. Y bueno, en este primer bloque voy a hablar de Innovatia 8.3, de propuestas de trabajo en red. Pilar a lo mejor me tiene que ir diciendo que los tiempos y todo eso, cómo vamos. Bueno, parece que es mucho tiempo hasta la 1, pero empiezas a hablar y el tiempo va pasando. Bueno, lo primero de todo, os quería enseñar un producto para que esto no se haga tan pesado. Y tengo aquí en mi casa una crema, una crema hidratante. ¿Se ve? ¿Verdad que sí? Bueno, pues esto es una crema hidratante y pone aquí crema hidratante antioxidante. Bueno, una maravillosa crema hidratante que se puede comprar en farmacias, para farmacias, tiendas ecológicas. Y no estoy haciendo la publicidad de un producto, o sí, estoy hablando de mi trabajo. ¿A qué nos dedicamos en las universidades con esto de la creación de empresas? Entonces, esta crema tiene una larga historia, o no tan larga. Esto es un grupo de investigación de una facultad, de una escuela de ingeniería química. Es decir, estamos en la parte docente, la facultad, ingeniería química. Ahí hay profesores y profesoras que imparten docencia. Y aparte hay un grupo de investigación que se dedican a hacer investigación básica, que es de donde parte todo. Y entonces ellos se dedican a trabajar con extractos, pues por ejemplo, de algas. Ya hacen mucho más que esto, estoy simplificando el razonamiento, pero se encuentra que trabajan, por ejemplo, con las algas de la costa gallega, algas ecológicas. Entonces, trabajando a nivel teórico en el laboratorio, como grupo de investigación, se encuentran que estas algas, a nivel extracto, pues tienen determinadas propiedades antimicrobianas, es decir, pues antibacterianas, es decir, unas propiedades particulares. Y con la oficina de patentes de nuestra universidad deciden patentar ese resultado de investigación. Precisamente cogen un extracto o varios extractos de las algas ecológicas y lo patentan. Bueno, pues ¿qué ocurre? Que Maribel Sánchez Guerrero, una de las investigadoras que está dentro de este grupo de investigación, dice, yo quiero montar una empresa porque veo que esta patente, esta propiedad antibacteriana, antimicrobiana, utilizada en el sector de la cosmética, pues puede dotar a las cremas de unas propiedades que otras cremas no tienen. Innovación. Y Maribel Sánchez Guerrero acude a la incubadora, a la oficina de transferencia de resultados de investigación, al programa de creación de empresas, es decir, a nuestro lugar donde trabajamos, y ahí con esa patente vemos si se puede o no crear una empresa. Y ese es nuestro trabajo realmente. Es decir, hay un grupo de investigación que tiene una patente, en este caso podría ser, hay múltiples casuísticas, es decir, cada grupo, cada persona que acude, pues acude con su casuística, no hay un modelo único. Y vemos si se puede crear una empresa en el sector de la cosmética. Y ahí empieza todo un trabajo de hacer el plan de empresa, de la patente convertirla pues a escala laboratorio, hacer un prototipo, se crea la empresa Celtalga, ya no vamos a seguir contando la historia porque es una historia larga, y después a lo largo de la presentación contaré otras historias para también ponerle nombre y apellidos a estas mujeres y que sean referentes. Entonces, bueno, pues yo aquí tengo dentro de la empresa Celtalga una de sus líneas de comercialización que es Sálvora, y Sálvora, pues aquí tiene una crema hidratante,
y dice, y lo que dice aquí detrás, la patente, el extracto, las propiedades son ciertas, tienen un aval científico. Bueno, y aquí también tiene pues un aceite hidratante, un serum. Bueno, pues esta introducción hecha así de forma tan rápida y un poco burda es a lo que nos dedicamos, a atender a personas como Maribel, que quieren dar el salto de la investigación al mundo empresarial, que es difícil comercializar una crema, hay muchas en el mercado, bueno, estamos aquí, conocemos perfectamente lo que hay, a la hora de ir a un lineal y coger un producto o coger otro, pues el hecho de que tu empresa sea una empresa de base tecnológica salida de la Universidad de Santiago debiera de darte un componente diferenciador, ¿no? Y por lo menos ese aval científico o tecnológico que está detrás de los productos. Bueno, no quiere decir que después a la hora de que montemos esta empresa y aún con este aval no sea difícil comercializar el producto, porque lo es, y hay que competir en un mercado complicado y en un mercado, bueno, pues donde hay mucha competencia y muchas cremas comercializando cremas hidratantes para la cara, como no puede ser de otra manera. Y ahí estamos, ese es nuestro trabajo y esa es la suerte que tenemos de poder trabajar pues con personas, con hombres y mujeres que crean este tipo de empresas en distintos sectores. Este es de la ingeniería química, bien pudiera ser de la facultad de farmacia, de la facultad de física, de la de historia, de la de literatura. Es decir, en todas las áreas del conocimiento se pueden crear empresas de base tecnológica. Y aquí es a lo que nos dedicamos. Pero entonces, volvemos al principio. Aquí está Eva López hablando de vuestra Universidad de Santiago. Pero vamos a hablar de las universidades de España. Es decir, porque al fin y al cabo hoy estamos en Aragón, ¿no? Y vamos a ver quiénes conformamos las universidades. Vamos a contar qué es la universidad. Entonces yo aquí traigo una tijera, porque tiene forma de tijera, es la famosa gráfica que utilizan mucho las oficinas de igualdad de género, las unidades de igualdad de las distintas universidades. De hecho, este dato viene de un estudio que hizo la Unidad de Mujeres y Ciencia Científicas en Cifras, que bueno, es un poco antiguo, pero se sigue manteniendo la tijera, incluso ha derivado en una pinza que es mucho peor. Entonces aquí habla de nuestros estudiantes, son mayoría hombres, los que empiezan, dice aquí, es una media estatal, no son los datos de la Universidad de Santiago, es una media de todas las universidades de España. Empiezan más chicos que chicas, ¿no? Aquí están ellos ese 50, ellas ese 46, porque claro, escucharéis que las mujeres somos mayoría en las universidades, ¿no? Entonces vamos a ver, vamos a contar. Pues aquí, perdonad que lo hice justo al revés, chicas y chicos. Entonces empiezan más chicas que chicos, ese 55% de mujeres. Ellas se gradúan más que ellos, es decir, somos más aplicadas. Es decir, finalizan más mujeres que hombres los estudios académicos, incluso acceden a los estudios de doctorado más mujeres que hombres. Le costamos menos al sistema educativo, pero empieza aquí la carrera investigadora, es decir, la carrera científico-investigadora. Porque yo os acabo de hablar de Maribel y del grupo de investigación, no tanto es este alumnado, estas chicas que empiezan sus estudios, sino que estamos ya en titulares de escuela universitaria, titulares de universidad, catedráticas, catedráticos, bueno, para empezar, para llegar a esta cifra del 85-15% de hombres, mujeres, ¿vale? Es decir, es una tijera que hay un punto de inflexión donde somos mayoría en las aulas, accedemos en mayoría a los cursos de doctorado, incluso temas de tesis doctorales, ahí somos mayoría, pero después nos vamos perdiendo por una cañería llena de agujeros, que dice la literatura feminista, donde las mujeres se van cayendo por los agujeros de esa cañería, porque es el tema del poder, y ocurre en la universidad, ocurre en la empresa y ocurre en la sociedad. De hecho, bueno, pues rectores son mayoría hombres porque hay que ser catedrático. Entonces, empresas, grupos de investigación, empresas en base tecnológica como la spin-off que os acabo de hablar de Celtalga, pues a lo mejor pues viene más de esta parte de la gráfica que no tanto de esta de estudiantes. Pero bueno, vamos a hablar de los estudiantes y de las estudiantes, porque está muy de moda el mundo de la startup. ¿Quién no ha leído Creamos una startup? Tenemos una startup, sobre todo en este momento que las apps nos hacen tan fácil la vida, ¿no? Entonces vamos a aquellas chicas que somos mayoría en las aulas,
que, por ejemplo, en la Universidad de Santiago, pues ocurre que si tú paseas por el campus, la mayoría son mujeres las que caminan por los campus en nuestra universidad, la de Santiago, y ocurre así en muchas universidades, la de Zaragoza, por ejemplo, donde tenemos buenas amigas. Ahí un saludo para Pilar Zaragoza, la vicerrectora de investigación, que es, bueno, gran conocedora de estos temas y colega. Entonces, ¿qué ocurre de media estatal? Pues de media estatal ocurre, otra vez hemos puesto de nuevo en verde a los hombres y en naranja a las mujeres. Entonces, claro, somos mayoría en las aulas y como decimos en Galicia, pues depende. Ya no es en todas las aulas. Claro, aquí yo estoy viendo desde la ventana el Campus Vida, que vivo aquí cerca, y claro, en Ciencias de la Salud sí que somos mayoría chicas. A lo largo de mi presentación de hoy pasaré a un plano más teórico y explicaré el por qué las chicas nos matriculamos más, pero las pistas ya las tenéis claras, ¿no? Nos vemos más reflejada en los ámbitos de los cuidados, ¿no? De la ciencia de la salud, de las humanidades, de la parte artística, de las ciencias sociales. Ahí es cuando las chicas nos matriculamos más con respecto a nuestros compañeros varones. Las ciencias en general, la media, estamos ahí mitad a mitad, pero claro, aquí llegamos a la ingeniería, sobre todo la ingeniería informática. La, cuando decimos cuántos eventos hay sobre mujeres y TIC, la baja presencia de mujeres en las áreas informáticas, sobre todo en la ingeniería informática. Y aquí está el drama del dato. Dato que aparte cada vez se hace peor. Aquí aún está un poco disimulado porque son todas las ingenierías e incluso está Maribel, que era ingeniera química y donde hay muchas mujeres. ¿Qué pasa con la ingeniería informática? Que cada vez hay menos mujeres matriculadas en las aulas. Está tan estereotipado que ya voy avanzando una parte de la parte más teórica. El modelo de ingeniero informático, ya lo hablo en masculino, que cada vez se matriculan menos chicas en las aulas de ingeniería informática y el dígito está bajando del 10%, ha pasado a un solo dígito. Y es un drama, como después vamos a ver, porque está muy relacionado con el emprendimiento. Y hoy aquí hablamos de emprendedoras, no me olvido. Y claro, hablaba antes de la tijera anterior y decía, los grupos de investigación están masculinizados porque estaba en la parte donde había muchos hombres, pero es que nuestros alumnos y alumnas crean empresas startup. Y claro, es lo mismo crear una empresa estudiando un área del conocimiento que estudiando otra. Es lo mismo crear una empresa en la ingeniería informática que las ciencias de la salud, que las humanidades. Bueno, pues es un tema que trataremos ahora aquí a lo largo de la mañana, pero es importante ver el dato de cuántas somos y dónde estamos. Y cuando decimos que las alumnas de nuestras universidades son mayoría chicas, pues decimos, bueno, pues depende a qué aula vayas y esto repercute en el emprendimiento. Silicon Valley nos ha hablado muchísimo de startup. Es un discurso muy recurrente, ¿no? Tienen allí los garajes, ¿no? Ese mundo de los garajes tan masculinizado, el tema de los garajes, ¿no? Y hay que ser una startup y hay que crear una empresa unicornio y que es como un modelo ideal, ¿no? Un unicornio es un modelo imaginario que no es ni siquiera un animal real y tu empresa se tiene que valorar en mil millones de dólares en un año. Entonces eres una empresa de éxito, claro, pero eso solo está hablando de aquí de la ingeniería informática, solo está hablando de unos pocos chicos, además, muy, muy estereotipado. La gente de nuestras universidades, la gente de nuestros campus no se ve en ese modelo. Es decir, le estamos poniendo un espejo que no es real. Estamos diciendo, aparte de estudiar, de formarte en lo que tú vocacionalmente has elegido, si quieres emprender, puedes en base a ese conocimiento, como hablaba del caso de Maribel. Tengo un conocimiento, sé hacer algo, tengo esa tecnología, tengo ese conocimiento, es innovador, es diferente, puede tener lugar en el mercado. Pero es que, claro, si le ponemos ese modelo del unicornio, que no tiene por qué estar mal tampoco, pues dice, pues yo he estudiado historia, pues ¿dónde queda? Yo no quiero ser un unicornio pero otro modelo es posible. Incluso mujeres de Silicon Valley han empezado a hablar de empresas cebra, un animal más real, más sostenible, pero bueno, de eso hablaremos aquí a lo largo de la mañana. Los datos. Entonces aquí está Woman Emprende, así de forma muy, muy rápida, ya que Pilar lo ha introducido, porque en el año 2006 creamos un programa de creación de empresas que se llama Woman Emprende. Pues de forma así también muy burda y rápida, porque mirad cómo es nuestro campus de chicas y chicos, de alumnas, 70-30.
Claro, por las áreas del conocimiento. Nosotros no somos una politécnica, es decir, es una universidad que carga con 500 años de antigüedad, una universidad fuerte en las ciencias de la salud, fuerte también en las humanidades y en las ciencias sociales, también en las experimentales y también en ingeniería, pero pesa esas áreas del conocimiento fuertemente feminizadas, por eso hay tantas chicas en el campus. Pero ¿qué pasaba con nuestro programa de creación de empresas? Porque en el año 2006 la Universidad de Santiago ya tenía una larga y consolidada trayectoria en, relacionada con temas de creación de empresas, porque es algo que hoy en día se da por sentado en casi todas las universidades o en todas, que hay que transferir, que hay que pensar en la tercera misión, que hay que tener una incubadora de empresas, que la oficina de transferencia tiene que dedicarse a la transferencia, pero en el 2006 pues era un concepto incluso reciente, pero la Universidad de Santiago, aunque es histórica y no es una universidad politécnica, ya llevaba casi 7, 8 años de trayectoria. Ya tenía una incubadora, ya tenía una sociedad de capital riesgo, ya tenía concursos de ideas y proyectos. En aquellos años ya íbamos por la sexta, séptima edición del concurso de ideas y proyectos. Pero claro, cuando íbamos al aula y le decíamos, preséntate al concurso de ideas, plantéate que también puedes emprender con lo que estás estudiando. Claro, en el aula se lo contábamos a este escenario, al 70-30, pero la incubadora, al igual que todas las incubadoras de empresas de base tecnológica, y ya no hablemos de Silicon Valley, es este 75-25. Está la mayoría de los proyectos de empresas de base tecnológica, pues por esta falta de reflexión, está masculinizada. Y por traer este tipo de modelos, pues hoy, bueno, pues ya llevo casi media hora de tiempo, me gustaría hablaros del por qué, de quiénes son estos hombres, de quiénes son estas mujeres, el 25%, porque si creamos Woman Emprende es porque aquí en este 25% había muy buenos modelos de empresas lideradas por mujeres. ¿Por qué no? Y empresas que le daban incluso mucha alegría financiera al capital riesgo. Es decir, cuando lo hacían y lo hacen bien y por qué no van a hacerlo. E incluso este 75% no son empresas unicornio y muchas de ellas ni quieren serlo. Quieren ser buenos lugares de trabajo, quieren ser, por supuesto, empresas viables. Entonces, hoy vamos a hablar aquí del porqué del emprendimiento y del emprendimiento feminizado, masculinizado, en el cual muchas de vosotras os vais a sentir más reflejadas que en el modelo, a lo mejor, de una empresa unicornio. Porque al fin y al cabo os decía que yo empezaba esta presentación por el final, lo que yo he aprendido todo este camino, porque bueno, yo también venía de ese programa de creación de empresas en el año 2006, de ese modelo, pues le podemos decir schumpeteriano, el que nos explican en las facultades de económicas y empresariales, un modelo bastante masculinizado, porque es lo que estudiamos en la economía como economistas, y nos falta perspectiva de género, y nos falta economía feminista, porque hay que aplicar la perspectiva de género también en la creación de empresas, en la universitaria, en los programas universitarios y en todos los programas genéricos de apoyo al emprendimiento. Hay que tomar en consideración y prestar atención a las condiciones, a las necesidades, a los índices de participación, al acceso a los recursos, tanto de hombres como mujeres, en todo programa, tanto político como programa empresarial organización, hay que trabajar con perspectiva de género. Ya no es un asunto de mujeres, ya es un asunto de sociedad. Y ahora con la crisis ya no nos queda otra. Lo que estaba establecido como modelo único, rígido y bien sentado, ha roto. Es decir, el emprendimiento de base científica tecnológica, el emprendimiento tenía un molde de cristal bueno, fuerte, pero se resquebraja. E incluso cuando ahora como universidad presentamos el concurso de ideas y vamos por las aulas y le contamos a nuestras alumnas y alumnos que se pueden presentar a un concurso de ideas porque hay premios, aquí 500 euros por vuestras ideas, aunque no tienen que montar empresa, ellos presentan otro tipo de ideas, ya presentan ideas de la sostenibilidad, mucha preocupación medioambiental, mucha colaboración, mucha economía social, bueno, también apps, pero con una utilidad, con responder, dar soluciones. Ya quieren trabajar en buenos lugares de trabajo, incluso los de ingeniería informática, ya no todo a costa de todo, ya quiero compartir mi vida personal, profesional,
Es decir, el modelo está cambiando y la crisis COVID, pues el teletrabajo, bueno, ¿qué os voy a contar? Es decir, si estamos rompiendo por todas partes, si tenemos el ordenador aquí encendido y ya no paramos de trabajar todo el día, si yo tengo la olla puesta al fuego, es decir, ya se ha confundido todo un poco porque ha faltado perspectiva de género. Y esto ya lo veníamos anunciando antes de la crisis COVID, pero ahora ya nos ha obligado, ya no nos queda otra. Y aquí las mujeres, pues, debemos de tener cierta ventaja. Aparte que hay un marco normativo y programático, ya desde hace tantos años, en el año 2007 ya la ley de igualdad hablaba de integrar la igualdad de trato y oportunidades, y bueno, que el crecimiento empresarial femenino tiene que ser algo para todos los ámbitos, que ya hay que pensar hombres y mujeres. Y bueno, en las universidades también tenemos las tareas pendientes, ¿eh? Por eso estoy aquí haciendo autocrítica desde el año 2001, ya la Ley Orgánica de Universidades habla de promover la igualdad de oportunidades. Esto en el marco teórico lo ya hemos escuchado tantas veces, pero bueno, tengo 5, está mal actualizado, son 7 rectoras en España, entonces, ¿qué estamos haciendo? La gráfica, la tijera. Os hablaba de que era una tijera que catedráticos y catedráticas, las oficinas de igualdad de género alarmantemente hablan ya de una pinza. Yo al principio de la presentación me equivocaba y decía hombre, mujer, lo hizo, empiezan más chicas que chicos. Pues no, ahora ya parece ser que empiezan 50-50 chicas y chicos, pero que ya no es tijera, ya incluso ya se dispara ellos y ellas. Bueno, aquí los planes de Eva, igualdad. Eva, Sí, por darte una alegría, ahora estamos en proceso electoral al rectorado de la Universidad de Zaragoza y yo creo que es la primera vez que hay 4 candidaturas, 2 de hombres y uno que repite mayoral y luego 2 de mujeres. es Yo que creo que es la primera Zaragoza, vez. la Universidad de Zaragoza ha hecho muy bien los deberes y ha habido, hay mujeres muy fuertes y hombres que las han acompañado y bueno, incluso habéis hecho a través de la Oficina de Transferencia y Resultados de Investigación un estudio sobre indicadores de género, que es por donde hay que empezar realmente, por unos indicadores con base científica. Es decir, que la Universidad de Zaragoza ha hecho un esfuerzo a partir de personas que se han preocupado por este tema y entonces eso está repercutiendo en esas candidaturas que me anuncias, Pilar. Entonces yo, y así la parte más teórica de las oficinas de transferencia, volviendo a las universidades, a donde Maribel, la chica de Cetalga, que tanto nombró hoy, como hay que nombrarlas, aparte de nombrar a Steve Jobs y a los de Silicon Valley, también hay que nombrar a nuestras emprendedoras de nuestras universidades y nuestras vecinas, pues, ¿qué hacemos en las universidades? Entonces, Maribel, la empresa Cetalga, ha hecho un camino para que se crease su spin-off, su empresa de base tecnológica. Y ese camino es el que hacemos las OTRIs, las oficinas de transferencia de resultados de investigación. Entonces, es un camino que tengo aquí un poco descrito. Primero se genera el conocimiento en las universidades, las aulas, la generación del conocimiento. Aquí ya muchas mujeres científicas hablan de esto. Hay sesgos. Después venimos las OTRIs y ¿qué hacemos con esos sesgos? Y después vamos los programas de creación de empresas. Es decir, este es el caminito que hacemos las universidades. Entonces, lo vamos a hacer un poco más rápido porque esto es muy específico de las OTRIs, pero bueno, esta presentación la comparto y os la dejo. Los sesgos de género sesgos de género en la generación del conocimiento. Claro, se nos llena la boca hablando de que la igualdad de oportunidades, los planes de igualdad de la universidad, pero yo digo que solo se contempla a nivel teórico y normativo y a veces no traspasa, no permea a medidas concretas y acciones positivas que promuevan la igualdad. De hecho, ¿cuántas actividades hay para visibilizar a mujeres en las universidades? Catálogos, paneles, vamos a hacer el Día de las Mujeres, vamos a ponerle nombre y mujeres, pero a veces no pasa de ahí. Entonces, no se hace realmente un análisis profundo de... Primero, incluso a veces ni se cuenta cuántas mujeres hay, pero bueno, eso yo creo que sí, que ya se empieza a hacer. Pero en los grupos de investigación, como os hablaba en la introducción, realmente se hacen estrategias profundas para ver cómo es la igualdad de hombres y mujeres. Y habría que hacerlo, ¿no? Entonces, después decimos, los hombres y las mujeres parten de distintas posiciones, porque aquella gráfica, aquella famosa tijera convertida en pinza, habla de que los IP son la mayoría 75% hombres.
Esto va a repercutir en el emprendimiento. Y si le preguntas a ellas, te dices, aquí no hay ninguna desigualdad. Nosotros aquí no hay ninguna. El logro, aquí se llega por logro, por acreditación, pero es que al tener ellos mayor capital social, bueno, esos circuitos informales donde se toman las decisiones influyen y eso repercute incluso en la financiación de los grupos de investigación. Entonces hay una mirada androcéntrica, es decir, que la generación del conocimiento tiene sesgo de género. Lo hablaré después en la segunda parte de la presentación para hacerle un marco teórico y que se pueda entender mejor. Y después ya llega sesgada a la oficina de transferencia. Ya estas personas, es esa tijera, ya llegan ellos, los grupos de investigación, los catedráticos, y quiero montar una empresa, quiero publicar un artículo. Entonces, claro, en las oficinas de transferencia ya bastante tenemos con nuestro día a día para preocuparnos por el género. Entonces no se nombran los objetivos de las OTRIs ni los marcos de referencia, ni siquiera se hacen acciones positivas, ni se utiliza, el lenguaje sigue siendo sexista y ahora se nos empieza a obligar a desagregar los datos por sexo. Y eso ya empieza a ser un drama que a veces no sabemos cuántos y cuántas patentan, cuántos y cuántas transfieren y de hecho se acaba de publicar el sexenio de transferencia, se acaba de lanzar el sexenio de transferencia y el sexenio de transferencia, la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas han dado la voz de alarma diciendo que es un sexenio con sesgo de género, porque transfieren unas determinadas áreas del conocimiento. Le pasaba igual que al gráfico aquel donde había muchos hombres en la ingeniería informática. Entonces, claro, patentan más unas determinadas áreas, lo tenéis muy claro y lo entenderéis perfectamente. Las ciencias sociales, las humanidades, dicen, nosotros no patentamos. Ese modelo es tendencioso. A mí no se me mide la investigación porque yo no patento, pero yo publico y hago mucha investigación. ¿Cómo transfiero yo esa investigación? Es un modelo androcéntrico de nuevo. Bueno, y la dirección de los centros tecnológicos, de las incubadoras de empresas, siento decirlo, son en su mayoría masculina, aunque sí, las técnicas que trabajamos seguro que somos la mayoría mujeres. Pero claro, volvemos a tocar con el poder, con el techo de cristal. Bueno, pues aquí las áreas del conocimiento influyen en esta transferencia sesgada. Y ya veníamos del sesgo en la generación del conocimiento. Las oficinas de transferencia no corregimos ese sesgo, sino que inconscientemente lo incrementamos. ¿Y qué pasa con los programas de creación de empresa, con las incubadoras? Porque hoy aquí nos une el emprendimiento. Pues tampoco nos preocupamos mucho pues, por este tema. Entonces sí que la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres no es algo que nos preocupemos cuando hacemos este apoyo al emprendimiento. Es decir, cuando llega la comunidad científica y quiere crear empresas, pues no pensamos en esa perspectiva de género. No pensamos en que las mujeres tienen que ser tratadas en sus especificidades y no asumidas al modelo androcéntrico masculino, al que hemos aprendido como técnicas de creación de empresa, al que hemos aprendido en la facultad. Hay que tener en cuenta esas especificidades. Y una vez que las tenemos en cuenta, vemos que tampoco la comunidad universitaria, incluso tampoco responde al modelo clásico de emprendimiento que puede responder un modelo externo a la universidad, porque la carrera investigadora también es sesgada, porque ha soportado determinadas particularidades y dices, pues yo tampoco me veo en la empresa unicornio, yo quiero, aunque soy hombre, quiero otro modelo de empresa más transversal, más colaborativo. Hoy en día sí que hay muchos programas de apoyo al emprendimiento en las universidades, es decir, que yo creo que ya se hacen programas de creación de empresa en casi todos los lugares, pero realmente se transversaliza la perspectiva de género y se atiende de forma diferenciada a demandas de hombres y mujeres. Y hoy os voy a dedicar la tercera parte, este primer bloque para que veáis la parte donde trabajo, la segunda un poco más teórica para ver el porqué de esto, la respuesta teórica, y la tercera vamos a ver las diferencias de hombres y mujeres ante la actividad emprendedora. A ver si nos sentimos ahí reflejadas y bueno, pues quería también compartir. Y son esto, lo que en el tercer bloque vamos a hablar de estas variables. Yo he trabajado estas variables, hay hoy muchas otras, a partir del informe GEM también ha servido de inspiración, y mujeres y hombres tenemos la misma motivación, los riesgos, iniciativa. Bueno, no me voy a entrar porque le vamos a dedicar una parte del bloque de la presentación a esto que repercute incluso en la forma de cómo hacemos negocio.
Innovatia, para finalizar, como os decía al principio, ¿qué es Innovatia? Os lo decía, es innovación, es tecnología, ya veis que tecnología es conocimiento, no son solo apps, son las personas que estudian farmacia, historia, todas las áreas de conocimiento. Y 8.3 es el 8 de marzo, mujeres en masculino. Y es integrar la perspectiva de género, es decir, que cada estructura o programa de apoyo que quiera crear empresas tenga herramientas para hacerlo con perspectiva de género. Y si entráis en la página web de Innovatia, que os dejaré ahora dentro de unos segundos al final de esta presentación, podéis descargaros, porque nosotras colaboramos, compartimos estas herramientas, que es un poco el trabajo que hemos aprendido, que hemos reaprendido, que hemos, bueno, hecho, y os voy a describir muy brevemente para no quitarle más tiempo. Traigo presencialmente porque yo creo que no todo va a ser online, también la presencialidad tiene su importancia. Este es el manual de procedimientos. Sacarlo fue una tarea larga, porque era un manual de procedimientos que te explicaba todos los pasos a dar, los 12 procedimientos para que tú, como oficina de transferencia, como programa de creación de empresa, como personal técnico de apoyo al emprendimiento, tuvieses un procedimientos para ver cómo se crea una empresa y cómo se hace con perspectiva de género. Estos 12 procedimientos hablan incluso de la definición del servicio, incluso de la estructura de la incubadora, cómo debe estar definida, de cómo cuando vamos al aula, el concurso de ideas que os hablaba a lo largo de esta presentación, cómo hay que hacerlo con perspectiva de género. Cuando un equipo de personas acude a tu servicio, cómo hay que atenderlo con perspectiva de género, con qué mochilitas vienen esas personas, esa tijera, están en esta parte de la tijera, están al principio. Habla de cómo se hace el plan de empresa. Después hablaremos de plan de empresa. Bueno, pues este manual de procedimientos se ha hecho en compañía de mucho personal técnico de distintas universidades de España y es un manual potente. Yo pienso que es una herramienta que cualquier estructura de apoyo al emprendimiento puede emplear. Y hoy, fruto de este manual, es por la que puedo yo hoy aquí compartir algún conocimiento con vosotras. Esta es la red Innovatia, formal, informal, bueno, como ahora la preside la CRUE, la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, son 48 universidades unidas para que cuando se cree un programa de apoyo al emprendimiento, pues que se haga con perspectiva de género, se utilicen estas herramientas. Bueno, esa es mi ambición, es la ambición de Innovatia. Después nuestro día a día, pues emplearemos la perspectiva de género o no, claro, hay que ponerse unas gafas lila. Hoy son blancas para darle un poco de alegría también, pero hay que ponerse las gafas lilas. Y bueno, Innovatia lo que quiere es trabajar en red, como estamos haciendo hoy aquí, ¿no? La transferencia, esto también es transferencia. Quiere formar a personal de las universidades. Creamos una red de madrinas. Pilar hablaba al principio, cuando hacía una contextualización de vuestra formación, de la necesidad del mentoring. Aprovechad el mentoring, aprovechad esas personas que quieren gratuitamente dar ese acompañamiento, pues nosotros también. Yo traía aquí la imagen del concurso porque también hacemos concursos en 2 categorías, de empresa de base tecnológica como la de Maribel, la empresa que os hablaba de las algas, son empresas salidas de grupos de investigación. Tenemos la categoría de startup, que es para el alumnado, esas empresas más jóvenes, esa startup, esas unicornio, que en nuestro caso son más cebra o vaca, que podríamos decir en Galicia o Aragón, empresas de gente de nuestro entorno que también es fuertemente rural e innovador y se está transformando tecnológicamente, pues premiamos con dinero en metálico, 10.000 y 7.000 euros, porque las mujeres también tenemos que crear proyectos ambiciosos y también estar en el top. Bueno, y aquí trae una imagen de cuando pudimos reunirnos. Este año, la tercera edición, tuvo que hacerse online, pero la imagen la traje de 2018 para que vierais que, bueno, había un mundo presencial y de hecho aquí pues está una empresa. Esta persona es una empresa que se llama AG Vision y esta científica, que es una doctora en farmacia, la de la chaqueta roja, pues lo que crea es con una patente de su universidad un hidrogel. Y el hidrogel aplicado a las lentillas, pues por ejemplo, para el tema de ojo seco, para la dosificación de medicamentos, lo entenderéis muy fácil porque seguro que todas conocéis a alguna persona que se ha operado de cataratas y después hay que estar echándose gotas cada cierto tiempo con bastante precisión y la gota se cae por fuera del ojo.
pues si aplicamos una lentilla de de esta emprendedora de Gibillon, pues ese medicamento se dosifica con precisión, porque la lentilla es suministradora del medicamento. Bueno, pues esto es el emprendimiento que también hacen las mujeres de las universidades españolas. El tema de formación, a través de nuestra página web damos formación porque hay que formarse. Le damos formación al personal técnico de OTRI de cómo aplicar la perspectiva de género porque es difícil. Hoy vamos a hacer aquí un recorrido y vamos a ver realmente qué es la perspectiva de género en la parte más teórica, pero claro, no es fácil trabajar con esas gafitas lilas que le puse yo ahí a esa bombilla. Pero también a las emprendedoras le damos formación, por ejemplo, en marketing digital. Ya no nos queda otra como emprendedoras que digitalizarnos. Trabajemos en el sector que trabajemos. Ya no queda otra que si tengo mi tienda de ropa, ya tengo que subir a Instagram historias, ya tengo que ser más ágil que Amazon o aliarme. Ya no queda otra. Hay que hacerlo con perspectiva de género, que tenemos ventajas ahí. Las mujeres podemos acceder con determinados lenguajes, ahí podemos ser fuertes si aprovechamos nuestros recursos. Y Madrinanet le quería dedicar aquí un pantallazo a la mentorización, porque aquí tenemos a mujeres consolidadas, fuertes, que gratuitamente ceden el tiempo a mujeres como las que os acabo de hablar, a Maribel, a la de las lentillas, para asesorarlas. Pues, por ejemplo, aquí está María Jesús Rosado, porque pues en este momento está asesorando a unas emprendedoras de Cádiz, que son 2 alumnas de la Facultad de Derecho, que han decidido crear una empresa sobre temas de violencia machista. Entonces, una plataforma para aquellas mujeres que no se atreven a coger el teléfono y llamar, tengan un lugar previo, donde tengan información, documentación, una base de datos de profesionales. Y bueno, ellas son muy buenas en derecho, María Jesús es muy buena en género, es una feminista. Entonces, claro, no quiere decir que esta empresa vaya a ser viable. Aún estamos en el anterior, en el previo. Hay que analizarla, pero hay que analizarla con aval científico, porque los temas de género, al igual que los de química, que los de farmacia, también son base científica y hay que hacerlo de la forma adecuada. Bueno, y aquí os traía, vamos bien de tiempo, yo me voy un poco organizando, un tema de plan de empresa, porque muchas y muchos de vosotros estaréis haciendo el plan de empresa, tanto del lado de personal técnico como el lado de emprendedoras, y compartir con vosotros esta presentación, que no la vamos a leer ahora aquí porque se hace muy tediosa, pero la comparto, porque hay que hacer un plan de empresa con perspectiva de género. Está colgado en la página web de Innovatia. Y yo aquí os traía alguna definición de criterios que es como identificación de los mandatos normativos de igualdad. Es obligatorio por ley plantearse la perspectiva de género, pero es obligatorio y es positivo y repercute. Pero y aquí hay que ver cómo la incidencia, por ejemplo, hay que romperle los estereotipos de género y los roles de género, transversalizar. Bueno, estos temas hablaré ahora de ellos. Identificar desigualdades en el ámbito de intervención, en las empresas, en las startups, y ver qué factores causan estas desigualdades. Y esto repercute en el plan de empresa. Entonces os dejo aquí en color lila, pues cómo hay que hacer esto, cómo la perspectiva de género, que tiene que cumplir la normativa, y hay que ver cómo los hombres y mujeres, pues como personas emprendedoras, esas particularidades de mujeres y darles respuestas para garantizar bien un emprendimiento exitoso. Aquí también señalé que, por ejemplo, los planes de empresa empiezan mucho. No hay proyecto de empresa sin personas emprendedoras, sin personas, y esas personas son las que condicionan el éxito. Y yo aquí añadí, por ello es muy importante que tengan muy claro el encaje entre el perfil de la persona emprendedora y la idea de proyectos, habiendo analizado las diferentes variables, motivación, asunción de riesgos, disponibilidad, liderazgo, que sitúen a las mujeres en posiciones de mayor dificultad para emprender, porque es realmente lo que ocurre. Bueno, pues en este pantallazo y en el siguiente os dejo aquí clichés para que podáis leerlos en lila de cómo un plan de empresa tiene que trabajar con perspectiva de género, pero incluso la viabilidad técnica y organizativa. Es decir, a la hora de hablar de recursos materiales hay que aprovechar el talento de las mujeres, por ejemplo, para la toma de decisiones más horizontales, generar climas de trabajo colaborativos. Bueno, aquí algunos temas que os van a resultar interesantes. La viabilidad legal,
Pues, por ejemplo, la gestión del personal, la relación con los clientes, con la administración, se deberá tener en cuenta los mandatos normativos vigentes en igualdad. ¿Cuántas empresas meten la pata haciendo anuncios inteligente como papá, bella como mamá? Y lanzamos así a todo, a lo loco la campaña. Entonces hay una normativa vigente que hay que tener en cuenta como empresa. La viabilidad comercial, hay que tener en cuenta el sexo, que puede influir en los gustos, en las actitudes. Volvo ha lanzado una campaña espectacular que se llama EVA, como yo, Equal Vehicles for All. Entonces, lo que hace es incorporar la perspectiva de género. ¿Sabéis que cuando un vehículo se prueba, el tema de accidentes, no se prueba para ver si soporta un golpe, se utiliza un dummy, es decir, un muñeco, se le pone y se lanza el coche contra la pared. Ese muñeco es un prototipo de hombre varón, 1,80 de altura, es decir, no tiene en cuenta la perspectiva de género, porque ¿y qué pasa? Que el cinturón pues soporta el golpe pues de determinada manera. Es decir, ¿qué hace Volvo? Pues dice, una mujer por su ergonomía ocupa el espacio diferente que un hombre. Entonces, cuando hay un accidente, pues por ejemplo el tema del latigazo cervical no ocurre igual con hombres que como mujeres, entonces a lo mejor hay que diseñar el asiento de forma diferente y el cinturón. Eso es perspectiva de género. Volvo tiene perspectiva de género, Volvo es una empresa feminista o Volvo ve una oportunidad de mercado y de ser pionera lanzando Equal Vehicles for All. Entonces, pues como empresa también hay que preguntarse estas. La viabilidad económica también influye, ya que, por ejemplo, el segmento de mercado de público al que hemos elegido, las mujeres son un público objetivo y hay que conocer cómo son, ¿no? Su capacidad de gastos y no identificarla con el genérico. Y la financiera pues también influye, ¿vale? Porque hay muchas visiones estereotipadas sobre la capacidad de las mujeres pues en el ámbito tecnológico. Esto lo voy a hablar ahora en la siguiente presentación. Y seguro que todas las que estáis haciendo plan de empresa y todo el personal técnico que estáis acompañándoles, utilizáis el lienzo en Canvas, que a lo mejor es más visual que el plan de empresa anterior, pero claro, un lienzo en Canvas también con perspectiva de género, os lo podéis descargar de la página web de Innovantia. Y aquí cuando hacemos, por ejemplo, la propuesta de valor única, deciros, tu propuesta de valor, ¿qué vendes? ¿Vendo crema o vendo ecología o qué realmente qué vendo como empresa? Pues aquí también hay que insertar como solución un modelo social en que las mujeres y la igualdad de género son un valor en el mercado. Y también hay que enumerarlo. Es decir, no todos y todas somos iguales. Entonces, en esa propuesta de valor de nuestra empresa, planteémonos esta perspectiva de género como hombres y mujeres. O, por ejemplo, el problema, la parte aquí, ¿resuelve problemas a mujeres? ¿Resuelve problemas a hombres? ¿O como Volvo realmente se plantea si el tema del asiento, del cinturón resuelve por igual? Los canales. ¿Usamos igual las mujeres, hombres y mujeres usamos los mismos canales para comprar, la forma de comprar? ¿Nos vemos las mujeres mejor en Facebook o mejor en Instagram? Ese análisis como empresarios y empresarios que sois, hay que hacerlo con perspectiva de género porque repercute positivamente. Dejémonos de ver esto como un encima, un añadido más, sino todo lo contrario, como una oportunidad. Bueno, pues esta documentación, todo este material teórico que puede resultar ser un poco más complicado, yo os lo he explicado en esta primera hora de la presentación, dejando ahora pues media hora y media hora para la siguiente presentación. Está aquí en esta página web. No sé si queremos hacer alguna pregunta, el chat. Yo ahora voy a compartir, mientras tanto, una segunda presentación. A ver si soy capaz de subirla. Entiendo que si subí la anterior, seré capaz de subir esta. En principio no hay preguntas en el chat. Si alguna quisierais hablar o escribís en el chat o si queréis preguntar a viva voz, podéis abriros el micro, como queráis. Pues vamos a seguir porque a lo mejor aquí ya somos más provocativas. Venga, aquí nos vamos a ir al plano teórico del feminismo, que a veces pues voy a empezar con algo muy muy básico que yo creía que estaba ya logrado y después escuchas, no sabemos a veces ni diferenciar sexo de género. Entonces, ¿me permitís hacer una pequeñísima y brevísima introducción de un plano más teórico?
Y volvemos a las mujeres en la universidad, porque es donde yo trabajo, y ya visteis que os conté que eran mayoría en las aulas, y no era cierto, ¿verdad? Pero sí que eran minorías en los órganos de poder y en el emprendimiento. Bueno, pues para hacer esta contextualización teórica y un poco ágil y dinámica, pues parto del concepto de igualdad. Entonces dice, bueno, pues realmente ya somos iguales, ¿no? Ya incluso está un poco pesada esta historia de la igualdad, ¿no? Pues ya hemos alcanzado la igualdad. Somos iguales, ya las mujeres estamos en la universidad, ¿no? Ya porque siempre estamos ahí, venga a incidir en este tema. Y yo quiero empezar por definir sexo y género, y yo sé que esto teníamos que haberlo, ya lo he hecho en el 2006 y ya se ha hecho en los años 70, pero permitidme volver a contarlo, porque es que a veces no saben, vamos a desagregar los datos por sexo, por género, y decimos, ay Dios mío, ya no sé si poner género, sexo, aparte ahora con lo políticamente correcto, y ya nos metemos en una. Bueno, pues voy a definir lo que es sexo y género, y siento hacer esta definición tan burda incluso. Sexo es lo biológico, las características biológicas son las diferencias entre machos y hembras. Y ya sé que aquí me podéis sacar un montón de matices de identidad de género, pero bueno, vamos a dejarnos de eso y vamos a ir a lo rápido y cómodo, que es lo masculino, los hombres y las mujeres, lo biológico. Son entonces temas naturales, congénitos, no modificables, ya digo que con matices, porque hoy en día pues hay mucho, pero yo quiero ir desde el feminismo por este camino. Y bueno, pues una mujer es una mujer en el siglo XII, en el siglo XIII, en la India, ahora hoy en día en el siglo XX, XXI, son universales y coinciden en todo tiempo y cultura. De hecho, yo cuando os hablé de los datos del alumnado de nuestras universidades, os acordabais que hacía la tijera y os hablaba de 60 casi, bueno, redondeando, 60% en España mujeres, 40% hombres. Volvemos a la gráfica. Y estos son datos desagregados por sexo. Y veréis a veces estas gráficas y empresas que cuando estáis haciendo el plan de empresa y estáis haciendo estudios de mercado, datos desagregados y por género, digo, son por sexo, cuántas somos y dónde estamos, mujeres y hombres. Entonces decíamos que no variaban en el tiempo, que una mujer de una oficina de transferencia de resultados de investigación de la India puede contar cuántas alumnas y alumnos tiene, y lo mismo que estamos contando aquí o en África, e incluso en un siglo anterior o en un siglo. El género ya es otra cosa. Entonces yo creo que aquí sí que hay que hacer un pequeño matiz, que es que los géneros hacen referencia a esos comportamientos. Por eso hablábamos de perspectiva de género, características sociales, culturales, económicas, psicológicas, y cada sociedad se los asigna a cada uno de los sexos. Y esto ya es diferente, ya no es lo mismo el género en aquellas mujeres de la India que en una mujer que está aquí en Santiago, ni en la mujer de Santiago del siglo X que en la mujer de Santiago que estoy aquí en esta silla. Entonces, el concepto de género es el que condiciona el comportamiento, ideas, vivencias, según seamos hombres y mujeres. Y hoy aquí me gustaría hablaros un poco plan teórico de los roles de género y de los estereotipos de género, porque condicionan el emprendimiento, condicionan lo que hemos elegido en la carrera. Entonces, el género es lo que explica mucho de lo anterior, estas desigualdades, es decir, entre hombres y mujeres, y se van construyendo socialmente. Varían según las culturas, varían según los momentos y podemos modificarlas. No es esa característica biológica definida. Entonces, bueno, perdonad la frase tan el género es el sexo socialmente construido y seguro que el chat ya está ardiendo. Pero bueno, vamos avanzando. Entonces, ¿somos realmente iguales? ¿No somos iguales? ¿Tenemos que ser iguales? Bueno, pues ni tenemos que ser iguales, ni somos iguales, ni falta que hace. Las diferencias sexuales entre hombres, las físicas, las biológicas, las entendemos. Yo soy mujer, no tengo barba. Yo soy mujer, tengo varios. Si tú eres hombre y tienes unas características, bueno, ya os digo, con determinados matices y respeto por las identidades. Pero las de género, esas diferencias culturales, sociales, de valores y en general, pues son los papeles que a unas y a otros se nos van colgando así en la mochilita. Entonces, pues yo hoy en día, Eva del siglo XXI en Santiago puedo llevar pantalones, pero a lo mejor la Eva del siglo XII pues no, o la Eva de África pues no, ¿vale? O estudiar determinadas disciplinas, pues eso ha variado a lo largo del tiempo. ¿Somos iguales? Pues parece que hemos alcanzado esa igualdad.
somos mayoría en las universidades. Yo os hablaba de mi campus que está lleno de chicas, antes os hacía la gráfica, pero bueno, no es de hace tanto tiempo que las mujeres estemos en la universidad, ¿eh? No nos creamos que bebemos de hace 10.000 años, sino yo aquí os traía el dato de 1892, no hace tanto, ¿no? Que María Goiri fue la primera mujer universitaria y solo como oyente. Bueno, y ya que estoy en Galicia, permitidme, y aparte estamos de aniversario de Concepción Arenal, pues el guiño a Concepción Arenal y a Emilia Pardo Bazán, que no hace tanto, que fueron las primeras mujeres en entrar a la universidad. Y las mujeres somos mayoría en la función pública, porque si vais a la Xunta de Galicia, a vuestra administración, trabajáis muchas de ellas, pero no que parece que son sectores feminizados, no, el de la función pública, pues desde 1818, no hace tanto, y como auxiliares. Y montar una empresa, que es lo que nos trae hoy aquí, pues tampoco hace tanto, porque montar una empresa, sacar el carnet de conducir o abrir una cuenta en el banco, seguro que muchas de vosotros lo recordáis, y bueno, y mi madre y vuestras madres, segurísimo que es de hace bien poco. Y cuánto esfuerzo y cuánto tenemos que, porque si ha habido una mujer feminista en estos años, por eso hoy en día podemos hablar hoy en día aquí. Entonces, ¿os acordáis de aquella gráfica? Esto ya es un tema de género. ¿Os creéis que las chicas y chicos que estudian, chicas y chicas que estudian en nuestras universidades, lo hacen libremente, el mito de la libre elección, cuando deciden estudiar medicina, la mayoría, o enfermería, o ciencias de la educación, o historia, o ciencias sociales, o cuando ellos, ingeniería informática? ¿Os creéis que es un tema de contar simplemente, o es esa construcción social de la que habla el género? Hay que hablar de estereotipos. Y en el emprendimiento también hay que hablar de estereotipos, que son verdades indiscutibles a fuerza de repetirse. Son ideas, los estereotipos son ideas sencillitas, sencillitas, pero como son tan sencillitas, son fácilmente aprendibles. De hecho, hoy en día nos están dando ideas desde el COVID de cómo tenemos que actuar y nos dan unas ideas tan confusas que no acabamos de entenderlas. Aquí en Galicia nos dijeron, a partir de la medianoche del sábado entran nuevas restricciones. Ya no sabíamos si era del viernes para el sábado o del sábado para el domingo. Pero a los estereotipos no les pasa esta confusión. Son tan sencillas que las tenemos tan asumidas. Y son características, actitudes a los hombres y a las mujeres. Y los estereotipos han creado arquetipos de manera rígida de cómo debe ser un hombre y cómo debe ser una mujer. Y apunta cómo debemos de comportar y lo que se espera, las expectativas de rol que tienen para cada. Y parece esto de hace años, y muchas de vosotros os estáis removiendo en la silla, pero nuestras hijas más jóvenes en la universidad, estas expectativas que se espera de ellas de rol para unas y otros, se están perpetuando y asentando bien asentadas, ¿eh? Y aquí voy, esos arquetipos de nuestras hijas, de las más jóvenes, de las que tienen ahora 18, que estudian en la universidad, que ya pues nosotras creíamos que esto estaba pasado y sobrepasado, pues vuelven a querer ser bellas, sensibles, pacientes, cuidar de los demás, compradoras de determinada forma de comprar. Estos arquetipos condicionan también a la empresa, el mundo empresarial, y de hecho muchas empresas lo saben, claro que lo saben, y hay un mercado, porque en torno a la belleza, la sensibilidad, pues no me digáis que no hay todo un mercado. Y de ello se expresa la fuerza, la virilidad, la forma. Pero bueno, ahora viene la campaña de Navidad. Yo creí que esto de los juguetes, de verdad que creí que estaba realmente ya súper hablado. Muchas trabajáis en institutos de las mujeres, pero hace 15 días el Instituto de la Mujer lanza un estudio y dice que se perpetúan los arquetipos porque los juguetes rosas pues vuelven a ese ser bella y a las niñas se las vuelve a estereotipar en los cuidados, en ser buenas madres, cuidadosas, bellas, purpurina. Bueno, pues ese estudio que decía lo que ya sabíamos, ya ellos se los lleva hacia el azul, hacia lo tecnológico, a la parte más tecnológica, productiva, más del logro, pues cuando se lanza el Instituto de las Mujeres ese estudio, parece que nos rasgamos las vestiduras y se hacen chistes. Ya están las del Instituto de la Mujer diciéndonos que el rosa nos discrimina. Es decir, siempre que es un tema de mujeres, siempre
se usa, se mal usa para atacar. Entonces, bueno, no está tan logrado. Los anuncios de televisión, cartelerías de concursos, los concursos de ideas, los concursos de proyectos, los Silicon Valleys, los garajes. ¿De qué hablan los garajes? Cuando se crean empresas startup en garajes, hablan de los juguetes en el garaje. ¿Qué herramientas hay en un garaje? Hay maquillaje, hay las cocinitas, bueno, las cocinitas ya es otro tema. Hay secadores, hay cosas rosas, o hay maquinaria, hay taladros, claro. Después nos extrañamos porque realmente la empresa de base tecnológica podría estar muy cercana a la cocina, que la cocina es un gran laboratorio, muy cercana a la prueba, a la innovación, pero no, se han hecho en garajes los grandes éxitos. Y los estereotipos. Los estereotipos que os decía no son inocentes, porque de un hombre se esperan unas cosas y de una mujer se esperan otras, y van conformando las personalidades y los roles. Claro, todo este reparto hasta cierto punto estaba bien, pues a mí se me ha dotado, se me ha puesto una mochila y a ti, hombre, se te ha puesto una mochila. Pero claro, al masculino se le ha dado el rol principal y a lo femenino el secundario, entonces ya no está tan bien. Y bueno, estereotipos, ¿os suena lo que la tecnología, la ingeniería informática es de frikis? Las pelis, las películas han estereotipado la ingeniería informática de tal manera que unos chicos comiendo pizza, chetos, allí metidos en un zulo oscuro, pero que ¿quién va a querer ser ingeniero informático? Las chicas ya ni de broma, por eso cada vez se matriculan menos, y muchos chicos tampoco. Aparte se ha estereotipado de que era dificilísimo y que la tecnología aparte era un fin, no era un medio, porque la tecnología, hoy estamos utilizando aquí una herramienta Zoom y es un medio, no es un fin. Y las mujeres no tenemos ningún problema con la tecnología. ¿Qué problema vamos a tener? Pero claro, este estereotipo tan estereotipado pues nos ha llevado a decir al miedo, no, eso no es para mí. Y bueno, pues la chica masculina que juega al fútbol, todos los deportes son de hombres y de mujeres, todos los deportes, pero venga a poner el fútbol femenino, digo, venga a seguir creciendo el estereotipo. Y los roles están ahí, pues se le atribuyen a los hombres y a las mujeres de forma diferenciada, pues determinadas conductas socialmente esperadas. Por ser mujer y ya por entrar en un sitio como mujer, se espera una cosa, y por ser hombre se espera otra. Y cuando una mujer va a un banco, y sobre todo una mujer joven de la universidad, recién licenciada, se espera una cosa por ese rol que se nos ha atribuido. Y bueno, yo aquí decir el rol femenino tradicional, buena madre, buena esposa, no es cierto. Aparte no es cierto porque las mujeres aragonesas, las mujeres gallegas, nuestras madres y abuelas, no estamos en el rol reproductivo. Hemos sido trabajadoras, hemos sido agricultoras, pescadoras, hemos trabajado, pero claro, pues no se ha visibilizado, no ha tenido esa repercusión económica. Pero claro, incluso la literatura nos ha vendido ese papel de mujer esperando al marido, ¿no? En casa toda mona, que ni siquiera nos representa a las mujeres, porque claro que hemos estado en la parte productiva. Pero el rol masculino de lo productivo, el mantenimiento, el sustento económico. Hoy en día estos días circula por las redes, El País ponía una cazadora de hace 10.000 años cazando, una mujer cazando. Pero claro, eso no se nos ha contado, que las mujeres también eran cazadoras hace 10.000 años, sino que se nos ha contado que eran cuidadoras. Y eso es lo que le estamos contando a las chicas más jóvenes. La socialización, que he hablado de ella anteriormente. Todos los agentes de socialización, los medios, el cine, las oficinas de transferencia, las aulas, el conocimiento, los agentes de socialización interiorizamos las normas de género, lo que se considera socialmente deseable para hombres y mujeres. Y bueno, esas mochilas que nos ponemos, pero al masculino le ponemos siempre lo superior y a lo femenino como está más valorado. Incluso parece que más valorado estudiar ingeniería informática que estudiar ciencias de la educación, ¿no? El éxito, el poder, ¿no? Parece, ahora ya con la crisis COVID esto ha cambiado, ¿eh? Ya se necesita, los cuidados han pasado al centro porque realmente es el éxito. Pero no me digáis que en el mundo de la empresa de base tecnológica el unicornio no tenía que ser el éxito, el poder.
En consecuencia, los hombres pues han crecido, se han sobrevalorado, han asumido ese valor positivo porque te lo van diciendo, te lo van diciendo, te lo van diciendo, y lo femenino se ha desvalorizado. A ver, vamos al tema de cocinera y cocinero. Volviendo a los juguetes, las cocinitas rosas estaban en la zona rosa del catálogo y de las jugueterías. Entonces, bueno, pues las mujeres cocinábamos y no tenía ese valor económico. Sí que cuidaba a la familia y tenía el valor de verdad, pero pasan a ser los cocineros. Claro, ya es otro lugar, ya no es en casa, ya es en la parte productiva. Cocineros famosos, cocineros estrellas Michelin, Masterchef y programas, entonces ya dejan de estar las cocinas en la zona rosa, ya empiezan a ser cocinas de madera, cocinitas verdes y naranjas, ya empieza a cambiar. Cuando los hombres toman el lugar, aunque sea el lugar que ocupábamos las mujeres, empieza a tener valor económico. Con la informática pasa al revés. Las mujeres fueron las primeras programadoras, pues porque éramos muy buenas resolviendo, entonces se las utilizaba para programar, para código. ¿Qué pasó? Empieza a tener valor económico, el tema de Silicon Valley, y ya nadie sabe quiénes fueron las madres de la informática, de la ingeniería, las programadoras, las computadoras. Ya pasa a ser imagen de hombres. Modista, modisto, pues le pasa lo mismo, ¿no? Entonces, a lo largo de la humanidad, esas diferencias entre sexos se tradujeron en desigualdades a la hora de participar en la sociedad. Las mujeres hemos salido desfavorecidas y lo que debe hacer un hombre parece que tiene más valor económico que lo debe hacer una mujer. Es el espejismo de la igualdad. Somos iguales, la ilusión de la igualdad. Entonces, ¿qué es realmente la perspectiva de género? Después de esta introducción que puede tener matices y puede dar lugar también a debate, por supuesto. Pues el perspectiva de género, os lo ponía en una anterior transparencia, la Innovatia, es la misma transparencia. Es tener en cuenta esas condiciones, necesidades, índices de participación, acceso a recursos entre mujeres y hombres. Y tenéis que tener en cuenta. Entonces hay que trabajar con transversalidad de género, incluir la perspectiva de género en todos los procesos, ¿vale? Es decir, en una organización, en una empresa, habría que trabajar con transversalidad de género, mainstreaming. La idea de velar porque todas las medidas estén encaminadas a la consecución de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Y bueno, de forma muy rápida, algunos conceptos relacionados con la perspectiva de género es la importancia de hacer un análisis serio y con aval científico de género. Estudiar esas diferencias de hombres y mujeres debidas a los roles que tradicionalmente se le asignan. Cuando un grupo de investigación como el de Maribel viene a la oficina de transferencia, incluso cómo ocupan el espacio. Está el grupo de investigación, catedráticos, catedráticas, titulares, pues personal becario. Ellos toman la palabra, toman la iniciativa, ellas toman nota, ¿no? Ellas le decimos, hay que levantar un acta al grupo en esa reunión para crear un spin-off. Fijaros cómo se comportan ellos y ellas. ¿Quién ha tomado nota? ¿Quién ha hecho el acta? ¿Quién defiende el proyecto? Hay que ir a un socio inversor, hay que ir ante un foro de inversiones. Incluso el catedrático con ese papel a veces paternal la voy a entrenar para que sea ella, porque en este momento las mujeres tienen su oportunidad y la voy a educar y corregir, pero es por toda esa socialización. Bueno, entonces análisis de género hay que hacerlo y los indicadores de sexo. Es que ni siquiera es un indicador básico a veces ni sabemos cuántos hombres y mujeres crean empresas. Y no creáis que es una cosa exagerada. A veces ni siquiera se sabe cuántas empresas de base tecnológica crean hombres y crean mujeres. Y una cosa es que Maribel haya creado una empresa de base tecnológica y sea una mujer, pero vamos a incorporarle a un CEO ahora, vamos a ponerle la figura del interim manager. Cuando se profesionalizan estas empresas, aunque sean muy feminizadas, aunque vengan de un sector profundamente feminizado, se masculinizan. Aquí están los datos, os traía, esto es género, esto es sexo, lo dejamos aquí si queréis para el debate. Y después el tema del lenguaje. Puse aquí esa presentación porque hay mucho debate si debemos de hablar a emprendedores, emprendedoras, y ya cuando acabamos, que ya no podemos ni con la lengua.
Y de hecho, si veis todo político y política que se precie, empieza su discurso. Estimados y estimadas. Incluso en la primera parte del discurso, después ya se aburre y pasa al masculino genérico. Y esta es la realidad, porque eso es una pesadilla. Entonces hay que buscar un lenguaje neutro. Pero el lenguaje es un agente de socialización. Es otra parte de esa mochila que iba cargando en la espalda. Y claro, si a mí todo el rato me hablas en masculino, me estás ocultando. Porque yo no soy un técnico, yo soy una técnica. Entonces, el lenguaje también es un agente de socialización. Y el uso genérico del masculino, que se podrá hacer por tradición, por buena voluntad, pero invisibiliza a la mitad de la población y la oculta. Y si no decimos abogada, doctora, técnica, y no nos va a caer la lengua a trozos por decirlo en femenino. Y incluso en foros donde son todo mujeres, hablamos en masculino porque es la educación. No es una maldad, ni es por unos cuernos, ni un rabo que tengamos, sino porque es lo que esa mochila, pues es la que tenemos impregnada. Cada mañana cuando nos levantamos, la socialización nos impregna como un spray. Y hace y esas gotitas. Y eso, ahora el doctor Simón ha salido mucho en los medios que tuvo que pedir disculpas. Y él lo ha explicado bien, ¿eh? Ha hecho una explicación realmente feminista. Ha dicho, pido disculpas porque como hombre soy machista, por fruto de la socialización. Es decir, no es, y lo está explicando correctamente. Y todas las personas por la ocultación de las mujeres. Y aquí, bueno, os traía esta gráfica para reincidir en la socialización diferencial, los valores culturales. Entonces, aquel gráfico de las titulaciones de perfil técnico. ¿Os acordáis de cómo las chicas estudiaban determinadas áreas? Las de perfil técnico y llevado ya a la exageración, la ingeniería informática, están cargadas de estereotipos y de arquetipos. Y están fuertemente asumidos desde la infancia. Ya desde que nace una niña ya hay un montón de juegos que demuestran cómo de pequeñitas no tenemos sesgos de género y a los 3 4 años ya empezamos a inclinarnos hacia el rosa, porque como hay muchos agentes de socialización y el entorno familiar, el escolar, bueno, pues nos reafirman y nos llevan a que después no querramos estudiar ingeniería informática porque nos han contado algo muy estereotipado. Y no tenemos ningún problema las mujeres en estudiar ingeniería informática, ni en los hombres en estudiar enfermería o ciencias de la educación. Pero están aquí los estereotipos. Y lo mismo ocurre con las relacionadas con las ciencias de la salud, los cuidados, las humanidades. Están fuertemente feminizadas. En la Universidad de Santiago, a lo mejor hay aulas donde el 90% son chicas en las aulas. Y esta construcción social, desde la más tierna infancia hasta las etapas más maduras de la investigación, es la tijera, repercute en las empresas que creamos. Porque claro, pues ¿quiénes van a crear en empresas de las áreas fuertemente feminizadas? Mujeres. ¿Y quiénes van a crear empresas en las áreas? Pues hombres. Es que es el camino, es la cañería que se caían, aquella llena de agujeros. Y yo elijo lo que quiero, yo estudio lo que quiero, el mito de la libre elección. Bueno, pues en la tercera parte de la presentación que voy a entrar ahora voy a hablar de estas diferencias que las ponía antes más bonitas, ahora aquí por la parte más teórica es a veces más pesada. Vamos a hablar como hombres y mujeres cómo nos vemos ante estas variables y para acabar esta primera parte no solo voy a hablar de Maribel, aquí os traía Galquimia. Galquimia es Carmen Pampín, que fue una de las primeras empresas que se creó en el programa de creación de empresas de la Universidad de Santiago, pues es una empresa farmacéutica y ella es una doctora en química orgánica, y en su momento decide crear una empresa. Claro, el área de la química y de la farmacia es profundamente feminizada. Ella quiere crear un laboratorio farmacéutico en la aldea donde ella nació. Ya estamos hablando de industria farmacéutica en un entorno rural. Otra forma de hacer empresas, una empresa amigable, una empresa que impacta socialmente aquí en Santiago. Santiago no es Silicon Valley, ni mucho menos. Pues Carmen Pampín ha creado una empresa, una industria farmacéutica que ya emplea a casi 50 personas, que es líder a nivel mundial y puede estar liderada en femenino y ser sostenible y ser verde. Es decir, esta ya es una empresa mucho más consolidada que la de Maribel, es decir, que es una empresa que es referente ya a nivel internacional
y que se puede hacer en otros valores, que es hacia los que quiero ir en esta última parte. Pero antes también os quiero traer una empresa de la Facultad de Historia, ¿no? Porque claro, no todo van a ser empresas de las áreas más químico-farmacéuticas. ¿Dónde están las humanidades? Las humanidades también es emprendimiento de base tecnológico. Estas son Mercedes y Pirusa, en el año 2002-2003. Ellas son doctoras en historia y dicen, vamos a crear una empresa de base tecnológica. Y también la crean. Y ahí están hoy en día luchando. Investigación histórica bajo demanda. Son doctoras en estas áreas y ¿qué hacen? Pues, por ejemplo, tienen un grupo de colaboración empresarial con abogadas y hacen pericias judiciales. Aquí en Galicia, el tema de los montes comunales, que movemos las piedras, los marcos, para ver la propiedad, si esta empresa, si esta finca es mía o tuya. Hay mucho conflicto ahí. Ellas se han especializado ahí en pericias judiciales y demuestran con aval científico, es decir, acuden a la biblioteca para ver aquel terreno, aquel monte comunal, a qué comunidad de vecinos y vecinas pertenecía. También os hacen un árbol genealógico en determinados, claro, donde tienen información. Han demostrado, por ejemplo, la denominación de origen de la tarta de Santiago, que la base es la almendra, pero en Galicia no hay almendra. Imaginaros, hubo que demostrar científicamente que la tarta de Santiago, la receta originaria de Santiago. Pues hay que acudir a la biblioteca, hay que acudir a cuadros, donde se ve allí el queso de tetilla, también ellas han hecho ahí el trabajo. Es decir, que es una empresa de base tecnológica igualita que la de Silicon Valley, que la Unicornio, que es más pequeña, que es un buen lugar de trabajo, que colaboran con abogadas y han creado un grupo de empresas interesantes, pero Mercedes y Pirusa también llevan desde el año 2002-2003 con su empresa en el entorno de la economía social, que también es un lugar, pues que también es emprendimiento de base tecnológica y un lugar muy interesante para el nuevo mundo que tenemos que tener. Bueno, toda esta información sigue estando tanto en Woman Emprende como en Innovatia. Y ahora, si Pilar me lo permite, ya en esta última parte, no sé, ahora nos queda media hora para hablar de emprendimiento de mujeres y de hombres, que es un poco a lo que nos invitabais a participar hoy aquí. Entiendo que las preguntas son todas para el final, ¿verdad? O que ya estáis tan aburridas que ya no podemos más ya con esto. A ver, vamos a ponernos en la primera. Por eso yo esta última... Ah, no. ¿La veis? Ahora. Voy a beber un poco porque yo creo que ya me voy hasta ahogar, ¿eh? Ahora ya somos todas aquí en este curso expertas en socialización diferenciada y en repercusión en el emprendimiento. Por eso lo he llamado espacio de debate. Porque aquí, claro, aquí ya estamos en un entorno empresarial, emprendedor, entonces vamos a ver esas variables. Ya vemos lo que yo aprendí, ya os compartí todo el recorrido, ya temas de género, ya conocemos conceptos como sexo, género, índices de participación, análisis de género, bueno, perspectiva de género, muy por encima, ¿no? Pero yo creo que han quedado ya ahí unas pinceladas burdas y rápidas de lo que es mujeres, la socialización diferenciada y cómo eso repercute en el emprendimiento. Vuelvo a la anterior diapositiva, que era aquella del proceso de socialización diferencial. Vuelvo a los valores culturales y sociales que han definido por qué nuestras alumnas y alumnos han tomado determinadas decisiones. Uy, que se me va esto a toda velocidad. Y bueno, vuelvo a la Universidad de Santiago y a la Universidad de España y a la Universidad del Mundo. ¿Por qué las titulaciones de perfil técnico tienen tantos hombres y por qué las de perfil más humanístico tienen tantas mujeres? Y esa construcción social. Y porque cuando dicen, vamos a hacer una jornada sobre mujeres y TIC, porque las niñas se ven incómodas en el entorno TIC, no, ya se plantea de forma errónea. No es que las niñas estén incómodas con las TIC, ni mucho menos. Simplemente que es un tema de construcción social. Y ya también os voy a dar otra pista. No es lo mismo hablar de TIC que de STEM. TIC es las tecnologías de la información y de la comunicación.
más relacionadas con la informática. Pero las mujeres sí que estamos en las STEM, porque STEM son las siguientes, STEM o STEAM, y así ahora ya somos muy más listas. STEM son las siguientes siglas: Science, visteis como las mujeres estábamos en las Science, ¿no? Technology, ahí hay menos mujeres, ¿eh? Pero en la S ya estamos. Engineering, ahí también hay pocas. Pero en Science estamos las mujeres, fallamos en Technology, fallamos, no, la construcción social nos ha expulsado. Si le metemos una de Arts, STEAM, en Arts somos mayoría mujeres, en la parte Arts, tan necesaria ahora en esta crisis, la parte Arts. Y después en las Mathematics también somos mayoría mujeres. Es decir, que cuando hacen jornadas de mujeres y STEM, porque las mujeres no estamos en STEM, también hay que profundizar un poco en lo que significan las siglas, que no todo es la ingeniería informática, no toda la tecnología es la informática. Bueno, entonces accedemos las mujeres y los hombres de igual manera a la actividad emprendedora y veréis muchísimos estudios, el informe GEM principalmente, que dice que hay menos mujeres que hombres, incluso, bueno, la tasa de actividad emprendedora es mayor la de los hombres que de las mujeres, incluso ahora si la de las mujeres ha subido mucho y nos llenamos de gloria, hay que analizar con perspectiva de género, es porque a lo mejor la precariedad laboral de las mujeres, dada esta crisis, nos lleva al autoempleo. Es decir, como la situación se ha puesto tan cruda, me han echado del trabajo y con el dinero me monto mi propio puesto de trabajo y subo la tasa de emprendedor. Pero eso realmente es actividad emprendedora o es simplemente que la realidad demuestra que ellos siguen en los empleos, van a salir más reforzados de la crisis y las mujeres van a salir más perjudicadas y acudimos al emprendimiento, entonces subimos la tasa de emprendimiento. Es decir, que yo este análisis lo dejo ahí encima de la mesa, ya que hoy nos hemos puesto la perspectiva de género como lección. Y entonces, cuando aquella cañería o aquella tijera que decía que las mujeres nos vamos perdiendo, pues mucha gente te dirá la maternidad, ¿no? Es decir, no te dirá lo que te acabo de decir yo todo, la socialización, la construcción, la mochila que vamos cargando, sino te dice, es que chiquillas, llegáis a la carrera investigadora con 20 y pico, 30 años y la maternidad os mata. Afecta negativamente a vuestro desarrollo profesional. Porque claro, pues tenéis 9 meses de embarazo. Bien, hoy en día, bueno, tal como está la tasa de natalidad en Galicia, y creo que en Aragón parecida, pero bueno, como para achacarle a la natalidad nada, todo lo contrario, habría que promover la natalidad. Pero encima, un compañero varón que juegue a fútbol, ya no digo en un equipo muy profesional, tendrá más bajas por lesiones, a lo mejor, que incluso la baja que pueda tener una mujer que tengamos 1 o 2 hijos ya como mucho. Es decir, achacarle a la maternidad la desigualdad, la maternidad no puede ser una causa y no puede dificultar ni penalizar la carrera investigadora, como ha ocurrido, que muchas carreras investigadoras de muchas compañeras se han visto penalizadas, porque como investigar también es una tarea ardua y difícil y hay que estar un contrato postdoc que tienes que estar 2 años fuera y a ver cómo combinas eso con un embarazo. Entonces ese tiempo no te puntúa, eso se está corrigiendo, porque no puede penalizar la maternidad, pero lo que no es ninguna excusa para la excusa es la construcción social, es esa mochila y ese spray que nos echan y nos echamos cada mañana, entonces que nos va construyendo socialmente. Bueno, pues ahora volvemos. Yo había quedado con el compromiso de, Pilar, tendremos que dejar 10 minutos para el debate, ¿no? Entonces vamos a pasar estas variables que afectan a la actividad emprendedora. Están tomadas del informe GEM. Son las típicas variables de qué te motiva para crear una empresa, cómo asumes el riesgo, cómo tomas la iniciativa, qué disponibilidad tienes. Entonces, yo que también estudié económicas y cuando nos estudia la definición de emprendedor, ya lo pongo en masculino, que se espera de una persona emprendedora, que su motivación para crear una empresa sea por oportunidad, porque claro, ves una oportunidad de negocio, ¿no? Ves la oportunidad, tenemos el extracto de las algas, tenemos las lentillas, tenemos lo de vemos la oportunidad de mercado. Somos personas que asumimos el riesgo porque montamos una empresa
y somos personas que asumimos, tomamos la iniciativa, ¿no? Foco, consistencia. Tenemos disponibilidad porque el emprendimiento es de sol a sol, 7 días a la semana, 24 horas. Somos fuertemente resistentes a la frustración porque hay que tener un foco, porque emprender es ponerse un foco allí y seguirlo y caminar hacia el foco con consistencia. Tenemos autoconfianza porque el emprendimiento exige esa autoconfianza, el acceso al crédito. El emprendimiento, aparte de, tiene que estar bien montado, tiene que tener parte tecnológica, un buen acceso al crédito, información de mercados, porque hay que crecer, consolidarse y hay que conocer las oportunidades, incluso hay que conocer la perspectiva de género y tener buenos conocimientos de gestión y de administración. Esto es la definición de lo que es una persona emprendedora. Bueno, pues ahora vamos a ver si por esa mochila de esa socialización diferenciada y a esta mochila yo le voy a añadir el hecho de ser investigador o investigadora en una universidad. Es decir, que aparte de ser hombre o mujer, el hecho de haber estado en un laboratorio, en un grupo de investigación, enredando ahí en la investigación años y años, y ahora llegas a crear una empresa de base tecnológica o spin-off. Entonces, ya voy a poner la doble mochila. Y vamos a analizarla conjuntamente. La literatura dice la motivación para hombres y mujeres y dice que es mejor crear una empresa por oportunidad que por necesidad, porque tú cuando la creas por oportunidad es más fácil que consigas éxito que cuando estás fatal, fatal, fatal y dices tengo una necesidad y bueno, pues voy a crear una empresa. ¿Qué pasa? Que en nuestro entorno a veces se mezcla la necesidad y la oportunidad. Es decir, estoy en un grupo de investigación, no tengo plaza, tengo una oportunidad porque tengo un resultado de investigación que tiene mercado, entonces ya rompemos aquí la literatura. Eso de que las mujeres crean más empresa para complementar los ingresos, para poder conciliar, y entonces crean proyectos menos sólidos, y los hombres lo ven porque aquel foco, la necesidad. Entonces, claro, cuando tú creas una empresa porque tienes un foco puesto y has hecho un buen camino, es más probable que tengas éxito que cuando la creas por complementar los ingresos, por decir me he quedado en el paro o tengo que cuidar a mis niños y niñas o a una persona mayor y me permite una cierta flexibilidad. Ahí queda para el debate y añadirle que en el entorno universitario también ahí cambian un poco las cosas. La asunción de riesgos. Y nos dice la literatura, incluso la literatura de lugares donde se apoya el emprendimiento de las mujeres, dice que las mujeres tenemos aversión al riesgo, ¿verdad? Como lo anterior, las mujeres creamos más empresas por necesidad, por complementar los ingresos del hogar. Yo esto lo escucho en muchas estructuras de apoyo al emprendimiento de mujeres. Las mujeres tenemos aversión al riesgo por la educación, por la socialización, por todo lo que expliqué en la anterior diapositiva y que ahora me voy a contradecir, porque estamos en una época de crisis COVID y hay que contradecirse y hay que reaprender. Entonces, los hombres asumen mayor riesgo. Ah, pues así nos ha ido. ¿Os acordáis de la crisis financiera del 2008-2012? Como ellos eran pues ponían todo encima de la mesa por la empresa, así quebramos financieramente. A veces ser más prudentes, que es asociado a lo femenino y que parece malo, pues no es malo, porque a veces no poner en peligro la renta familiar, no poner todo encima de la mesa y tener un poco de aversión, la justa y la medida, esa reflexión tampoco tiene por qué ser mala. Pero bueno, habrá que equilibrar la ambición con la prudencia. De todas formas, ¿tenemos las mujeres miedo a tomar riesgos? Yo pienso que mayor riesgo que un embarazo, que tener un hijo, yo creo que no hay ya mayor asunción de un riesgo, pero bueno, en el mundo empresarial, pues la definición viene por aquí, que los caballeros pues tienen esas actitudes que potencian el logro, la ambición, la acumulación, y las mujeres, pues la socialización diferenciada nos lleva a la prudencia. Yo le doy la vuelta a la moneda y os digo que la prudencia tampoco es del todo mala. La iniciativa. A la hora de tomar la iniciativa, de ocupar el espacio. La literatura también dice que las mujeres, pues, no, la literatura y la realidad, no tenemos ningún problema a la hora de tomar la iniciativa de cuidar a los demás. Es decir, una persona en casa, una persona mayor, hay que traerla para casa, hay que cuidarla,
ahí estamos las mujeres. Hay que teletrabajar y todos, él y ella teletrabaja, pero mientras quién vigila la cocina, que no sé qué, quién está a ver qué puso el profe en la tarea, no, pues las mujeres. De hecho, ahora hay estudios que dicen que en la época post-COVID COVID y post-COVID con el teletrabajo, nosotros hemos sufrido mucho más que ellos. Pues es la realidad. Porque claro, si lo de los caballeros va dirigido al logro, al dominio, a la ocupación del espacio, a ese foco, pues bueno, pues esa iniciativa la toman. Bueno, pues aquí también hay que hablar de otras iniciativas. De todas formas, hay estudios que hablan de cómo hombres y mujeres ocupamos el espacio. ¿Os acordáis de la campaña que se hizo de cuando los hombres abrían las piernas en el metro y ocupaban el asiento y ellas nos sentábamos así con las piernitas? Es decir, esto no es una locura que me haya dado a mí hoy por la mañana, lo de la ocupación. Oh, pero id a los patios de los colegios. En los momentos en el aula hay la igualdad, sí, las profesoras están muy concienciadas y hacen un gran trabajo, pero el patio, el fútbol, el campo en el medio, masculinizado, porque hay mujeres, claro que hay mujeres que juegan al fútbol, pero la mayoría son los chicos. ¿Cómo ocupan el espacio? ¿Cómo van educados para el logro? ¿No? Y las chicas se sientan alrededor, hablan con compañeras, pues esa es la ocupación del espacio, es como lo de las piernas en el metro. Entonces, pues aquí el espacio también es importante como lo ocupemos. Hay estudios hechos sobre las fotos, cuando las políticas y los políticos se ponen en las fotos, como nosotros nos ponemos a un lado, ellos se ponen en el centro. Pues esto influye en el emprendimiento, influye en la creación de empresas, influye cuando nos sentamos ante la gente del banco, ante nuestros clientes. Aparte, no es una guerra de buenos y malos, sino que ya nuestra retina está educada desde bien pequeños y pequeñas. Ah, y la disponibilidad del tiempo. Pongo ahí mujeres, doble o triple socialización, trabajo, siempre hemos trabajado en el rol productivo y reproductivo. Ya os digo que aquella imagen de mujeres reproductivo, hombres productivo, no es cierta, no somos señoras esperando a que lleguen para poner las zapatillas. Tenemos doble, triple socialización, vida personal, vida profesional, los cuidados, pero los hombres, esa focalización. Ahora me dirán muchos compañeros, y sobre todo compañeros de las incubadoras de empresa, gente joven, yo no me veo en ese modelo de hombre con un foco. También te quiero esa doble socialización. Pero claro, el uso de los tiempos, ha habido muchos estudios, algunos de mi universidad, de cómo mujeres y hombres usamos de forma diferencial los tiempos. ¿Cuánto tiempo dedicamos las mujeres a los trabajos productivos, reproductivos, y cuándo dedican ellos? Pero claro, si decíamos que la empresa exige disponibilidad, pues claro, a lo mejor no tenemos el mismo tiempo para el emprendimiento hombres y mujeres. La resistencia, ahí sí que ganamos, ¿eh? ¿Quiénes somos mayor resistencias a la frustración? Pues nosotras. Es decir, que en estas variables que tanto nos definen, porque aquellos que tienen el foco puesto, que es lo masculino, que no es todos los hombres, ni lo femenino todas las mujeres, tienen un caminito recto que cuando se le pone una piedra en el camino, y ahora se han puesto varias, pues no responden bien. En cambio, lo femenino, somos mayores resistentes a la frustración, porque anteponemos las necesidades de las demás a las propias, y eso nos hace altamente resistentes. Y eso es una virtud para el emprendimiento. Es decir, que esa mochila que poníamos como negativa, a ver si no va a ser tan negativa lo del papel de mujeres, de la condición de lo femenino. La autoconfianza. Bueno, pues volvemos al patio del cole, ¿no? Volvemos al metro, a las piernas. Pues desde la infancia están ese concepto de seguridad, de aprobación. Por eso hay que maquillarse tanto, hay que ser bellas, sensibles, guapas. Ya no digo el culto al cuerpo y todo tipo de dietas, cremas y todo, porque hay que necesitar la aprobación de los demás. Y de hecho, pues cuando se intentan romper estos modelos, pues incluso se hacen críticas jocosas. Si una mujer no se depila, pues madre mía, qué asco, incluso es poco higiénico, ¿no? O si no se maquilla, o si usa tal talla o tal otra. Lo masculino no está tan relacionado con este concepto de inseguridad, sino que es más con una actitud activa, exploratoria, porque ya va en los juguetes, en la parte esa
ya es de entrenar, de montar y desmontar el Lego, de montar y desmontar el aparatito, del garaje de Silicon Valley, de taladrar y hacer la mesa, no. Entonces, esa confianza en las propias capacidades no necesita tanto la aprobación de los demás, ya es algo que tú haces. Y eso también repercute en el emprendimiento. Ese no acabo de montar la empresa porque nunca acabo de estar segura y necesito que el plan de empresa esté hiperbordado y ellos a lo mejor con algo mucho más sencillo para adelante. Y eso nosotras tenemos que corregir esta buscar esa perfección de esa superpreparación que, bueno, pues viene también en la mochila. El tema de la financiación es muy importante en la creación de empresas. La empresa necesita un entorno financiero y aquí el acceso al crédito también tiene una socialización, un modelo social construido. Bueno, pues de hecho, ¿cuánto hemos visto que las mujeres no asumimos grandes dimensiones? De hecho, ¿no os han contado que en países menos desarrollados que el nuestro son las mujeres las que crean empresas y devuelven el dinero de forma muy rápida y eficiente, perpetuando ese modelo de hormiguita, ¿no? De que nos dejan determinada cantidad y la banca ética y las mujeres respondemos bien. Es un valor, ¿eh? Pero claro, también aspiramos a montar proyectos de grandes dimensiones. Incluso podemos querer ser unicornio. Entonces tenemos que ir al lugar donde, y eso tiene sesgos de género. Entonces aquí el mundo financiero funciona bajo parámetros masculinizados, que muchos hombres del entorno científico tampoco se encuentran cómodos, no se encuentran en este. Pero ya no os hablo de aquellos caballeros de la banca con un Mercedes, un puro, no, y un traje azul marino, que lo hay. Si no os hablo del mundo de las finanzas, por ejemplo, de las startups, de foros de inversión mucho más jóvenes, donde se ha estereotipado a las Converse, a la mochila, a lo tecnológico, pero son chicos, asumen grandes riesgos, es decir, es ese modelo de la empresa unicornio. Es un mundo, sigue siendo bajo parámetros masculinizados, donde muchas mujeres no se encuentran cómodas y algunas se han transvestido a lo largo de la historia para entrar. No suena esas mujeres con americana. Y muchos hombres no quieren y se encuentran mejor en la economía social, en la cooperativa, y se han feminizado, lo cual pues es también maravilloso. Y el mundo ahora necesita de esta feminización, insisto, de este otro modelo. Y después en los lugares donde se manejan las conversaciones. Bueno, antes se tomaban las decisiones en determinados clubs, ahora nada, porque ahora como eso ya no podemos ir a esos lugares lo social, donde se tomaban las grandes decisiones, hacíamos un congreso, pero las decisiones se tomaban después, a la noche, en determinado club o determinado momento jugando al golf o en determinados lugares de conversaciones, de lecturas muy masculinizadas. Incluso el tema tecnológico, la Feria del Móvil de Barcelona, donde ellos son todos chicos y ellas son todas las azafatas con un uniforme amarillo, allí dando soporte a ellos que toman las decisiones. Ahora esta crisis COVID nos ha metido en casa, nos ha metido en el hogar, nos ha alejado de estos lugares, entonces, donde allí se tomaban las decisiones, bueno, pues a lo mejor ahí tenemos una oportunidad. O hay que ver en este mundo tecnológico cómo están usando esa digitalización ellos y ellas. Ya hay estudios al respecto de cómo a las mujeres también tenemos que digitalizarnos y tenemos que tecnologizarnos, porque a lo mejor es ahí donde se están tomando en este momento las decisiones. Bueno, pues el modelo ponía y emprendimiento tecnológico sigue siendo un modelo. Los conocimientos de gestión y administración. Estudiamos economía, dirección de empresas, muchas chicas, 50-50. Bueno, se está masculinizando porque toda empresa tecnológica de las que estamos hablando, llevadas ahí hacia lo tecnológico, necesita incorporar la figura de un CEO, ya hablo en masculino, de un interim manager. Entonces, esos conocimientos de gestión empresarial son masculinos. Pero claro, dicen, es que las mujeres somos muy buenas administrando, somos grandes administradoras, porque eso es más el modelo de la cocina, no es tanto el del garaje. Qué buenas somos administrando recursos escasos. Pues ahora vienen recursos escasos, vienen momentos de recursos escasos, con una crisis sanitaria, económica.
Bueno, pues los ámbitos fuertemente feminizados, éramos buenas administradoras. De hecho, en la banca ética, pues devolvíamos muy bien los créditos. ¿Qué pasa? Que hay que darle aquí una vuelta, pero la reflexión es la siguiente, y esto está cambiando. Bueno, volvemos a los sectores empresariales feminizados y los masculinizados. Aquí quiero ya ir para finalizar y dejar un pequeño tiempo, hablar de que ámbitos feminizados, por ejemplo, nuestro entorno, crean empresas de economía social, colaborativas, en ámbitos de las humanidades, de las ciencias sociales, están igualmente valoradas económicamente que en el campo tecnológico. Es lo mismo en crear una empresa de la economía social, que una empresa del ámbito tecnológico de la informática. Los estereotipos influyen para que el entorno sea hostil o no. Los ámbitos masculinizados tienen unas determinadas reglas conocidas, discursos, y los feminizados también. Pero yo traía aquí una libretita del Horizonte 2030, que creo que puede dar lugar para el debate. Y el Horizonte 2030 nos pone aquí unos ODS y nos habla de personas, de pobreza, de igualdad, de medio ambiente, de inclusión, de que no hay planeta B, y el COVID ya nos lo ha dicho clarísimamente. Entonces, claro, aquí esto del valor económico, que lo social, realmente la sociedad, ¿qué tipo de valores tiene que primar? ¿Es el lugar del proyecto emprendedor? ¿El proyecto emprendedor es tu proyecto de vida? Es otra variable. Aquello masculino que no de todos los hombres, donde el proyecto emprendedor era mi vida. Yo le dedico 24 horas, 7 días a la semana porque yo solo tengo vida para mi empresa. O las mujeres, lo femenino, que digo, voy a cuidar, voy a crear mi proyecto. O gente joven que ya el proyecto emprendedor ya no es el proyecto de vida. La vida ya son muchas otras cosas. Entonces, aquello que os expliqué en la parte más teórica de la mujer es reproductivo, los hombres productivo, lo femenino, lo masculino, ya no es así. Ya no es así. La vida ya necesita de otras cosas, no solo 24 horas a la semana, 24 horas al día, 7 días a la semana. Los liderazgos tienen que cambiar. Y estos liderazgos femeninos, colaborativos y horizontales son la solución a la crisis. Ya no se puede trabajar unidireccionalmente, con una dirección solitaria, y ya eso de delegar, que era horroroso. Yo no quiero delegar, yo quiero ser en la pirámide el que esté aquí arriba y lo controle todo. Nuestras empresas jóvenes, sean ya de hombres o de mujeres, quieren otro modelo. Y aparte el mundo necesita otro modelo. Y necesitamos referentes. Necesitamos referentes en la ciencia. Ya no, tenemos que hablarle de Marie Curie y de científicas como jóvenes, como hoy en día tenemos. Ya no tenemos que hablar siempre de Einstein, ni de Steve Jobs, ni de Amancio Ortega. Es decir, necesitamos referentes. Porque la invisibilización de las mujeres, yo os decía que ha habido muchas y grandes mujeres programadoras. Nuestras chicas las necesitan. Y ha habido mujeres en todos los ámbitos. Y aquí os pongo lo de las siglas para que no nos olvidemos, lo de la Science, Technology, Engineering, Arts y Mathematics. Estamos las mujeres. Entonces, tenemos que hacer referentes y referentas para que las más jóvenes los vean. El entorno familiar. Ay, madre mía, cuando a una chica se le ocurre crear una empresa. Ha estudiado una carrera, ha acabado, prepárate unas oposiciones y sobre todo con la situación de incertidumbre que hay hoy en día. Pero hoy en día ya vamos a vivir en la incertidumbre. Ya no viene aquel arbusto flexible, ya aquel árbol. Tú prepárate una oposición como para no romper, para no resquebrajar. Eso ya no es cierto. Hoy en día hay que ser flexible, pero el entorno familiar influye mucho en la toma de decisiones y en nuestras emprendedoras, las chicas que quieren ser emprendedoras, pero tú, chiquilla tan joven, has estudiado una carrera, has acabado, ¿qué tienes que meterte en aventuras emprendedoras? Porque el modelo que tienen es el modelo ese de 24 horas al día, 7 días a la semana, foco, 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 pero foco y a las mujeres esperan que aparte de ser mujeres y emprendedoras, va a haber un momento en que tengas que cuidar, va a haber un momento
Entonces, es toda esa mochila de la que estamos hoy aquí hablando. Importantes para las mujeres y para los hombres las redes de contacto. Las del mundo empresarial son masculinizadas, siguen siendo masculinizadas, pero nosotras tenemos unas redes de contacto que a lo mejor hoy en día, en esta crisis COVID, puede funcionar bien. Y yo estoy viendo pequeños negocios, negocios que se están moviendo muy bien por las redes de contacto, negocios de barrio que con sus contactos están creando pequeñas empresas y asociándose que pequeñas plataformas Amazon, sin hacerle publicidad, más locales. Es decir, las redes de contacto de la jerarquía del mundo empresarial masculinizado, ahora hay que romperlas, porque nos estamos cargando el empleo, comprando todos por Internet en un lugar único. Y hoy que hablamos de emprendimiento y de emprendedores, necesitamos empresas en nuestro entorno, necesitamos vida en nuestras ciudades, hay vida en el rural. Galicia está despertando un montón de proyectos con innovación, con tecnología, con ambición de inversión, que tienen que hacer una red y que están haciendo una red y que yo quiero comprar productos de calidad. Ya no quiero consumir de todo a costa de todo. Ya, bueno, pues que el foco, la consistencia y la pasión que se asociaba a lo masculino tiene que ser también para lo femenino, pero tenemos que buscar nuevos modelos de inspiración porque ya nos lo demanda el mundo.